Globovisión Economía. A esta hora les acompaña Mariana Martínez Rodríguez. Estamos listos para ver las informaciones que se han registrado hasta esta hora en materia económica. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. Vamos a establecer contacto con Giselle Quintana. Giselle, adelante. Hola, sí, buenas tardes para ti, Mariana, y para todos los que sintonizan noticias de Globovisión Economía. Así es, nosotros pudimos conversar con el presidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel, quien nos detalló la situación de los productores en el estado Mérida luego de las lluvias acontecidas durante las últimas semanas. Detalló que la región andina produce el 70% de las hortalizas y que se producirán pérdidas en estos rubros debido a que no han podido llegar a los centros de consumo. Veamos. Las pérdidas, mira, esos pueblos, esas aldeas son muy productivas en tomate, papa, cebolla, hortalizas de rama. Por supuesto se va a ver afectado. Ya la afectación tenía más de 15 días, donde los mismos productores han tenido que ellos reparar las vías de comunicación, sobre todo la secundaria, que es donde vemos que el gobierno regional, el gobierno central no llega. Hay algunos privados que han prestado algunas máquinas pequeñas para despejar vías, pero vemos que nuestros productores siguen construyendo puentes con palos y tratándose de ayudar. Lo que es el occidente del país, la zona andina produce el 70% de las hortalizas. Digamos que algo se va a afectar, pero vemos que entre contrabando, entre el bajo consumo, pudiéramos decir que no lo vamos a notar mucho en los mercados a cielo abierto y en los supermercados. Habría que también hacer operativos de combustibles, gasolina, diésel, extra, para que por favor puedan venir a las grandes ciudades, a los centros de consumo, que es donde se necesitan las hortalizas. Sí hay pérdidas que no podemos contabilizarla por lo difícil del acceso, las comunicaciones están caídas, no hay internet, no hay electricidad en algunos pueblos, realmente hay una afectación. Cuando tengamos cuantificado lo haremos a la prensa, lo haremos público, pero de que tengamos escasez en los centros poblados, no. En el caso de créditos, que ojalá fluyan los créditos para hogares y también para la siembra, para que el productor no se descapitalice, no quiebre y pueda seguir su actividad como es la siembra. El presidente de FEDEAGRO además se refirió a la lista actualizada sobre productos importados con exoneración de aranceles. Están afectados, en el caso de la ganadería, semilla de pasto, por Dios, están afectados los herbicidas que combaten las malezas para el pasto. Digamos, hay que de verdad sentarse y hacer políticas que de verdad vayan dirigidas a aumentar la producción nacional. Sobre el otorgamiento de créditos en petro anunciado por el Gobierno Nacional para los productores, el presidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel, solicitó al Ejecutivo ser más explícito en cómo se cambiaría esta moneda a las divisas. Además, reiteró que hacen falta 1.200 millones de dólares para poder recuperar los niveles de producción de hace 11 años. Este es nuestro reporte para Noticias Globovisión Economía y con ello devolvemos el pase al estudio. Nos corresponde hacer una pausa, ya volvemos con más de Noticias Globovisión Economía. Nosotros vamos a establecer contacto vía Skype con Héctor Orochena. Él es licenciado en Ciencias Fiscales, consultor y auditor tributario. Y nos acompaña en la tarde de hoy para ver cuál es el balance de lo que fue el primer semestre del año 2021 y qué está pendiente, cómo se está impactando todo lo que tiene que ver con el área tributaria. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Nos acompaña en la tarde de hoy vía Skype desde Tampa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, queríamos conversar con usted específicamente de esto, el resumen que usted puede hacer de lo que fue el primer semestre del año 2021, cómo se comportó todo lo que tuvo que ver con el orden fiscal y tributario en el país. Bueno, primero que todo, quiero agradecerte la entrevista. Hay tres aspectos que yo considero, digamos, son fundamentales en el tema tributario venezolano. El primero de ellos tiene que ver con el tema de la armonización tributaria que pretendió exponer el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, del resultado que hemos venido observando en el tiempo. Hemos visto, por supuesto, que este proyecto de armonización tributaria, que estaba basado en una preocupación que emitió el Tribunal Supremo de Justicia, donde manifestaba su preocupación por el hecho de que se estaba convirtiendo en una política confiscatoria para las empresas, por lo cual uno suponía que en algún momento podía esta armonización meterle un freno a la voracidad fiscal municipal. Sin embargo, observamos que el resultado final, luego de esta política de armonización tributaria, fue completamente contrario a lo que se pretendió
con la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. Entre los aspectos que vale la pena considerar, tenemos, por ejemplo, que en general hubo un incremento generalizado de las alícuotas que fueron impuestas en las nuevas ordenanzas respecto a las antiguas ordenanzas municipales. Es decir, uno suponía que la regla de oro era que ninguna nueva alícuota debía ser mayor a la anterior. Sin embargo, observamos que en la generalidad de los casos fue completamente lo contrario. Otro de los aspectos que también está haciendo daño al sector empresarial venezolano tiene que ver con la imposición del petro como unidad de medida para el régimen, digamos, de determinación de impuestos e inclusive para el régimen sancionatorio. Todos sabemos que el petro, debajo de él está el dólar, porque recordemos que el petro, pues, su precio se calcula diariamente según cómo varía el tipo de cambio de la moneda americana, ¿verdad? Por lo tanto, observamos que el régimen sancionatorio municipal aumenta día a día, toda vez que la variable que se usa para este caso es el petro. También vemos con preocupación cómo aquella voracidad fiscal que tanto se pretendió defender con esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia se está siendo completamente opacada cuando observamos el excesivo incremento del servicio del aseo urbano, con la peligrosidad aún mayor, digámoslo así, que es que muchas municipalidades condicionan el pago de las obligaciones tributarias a que también se pague el servicio de aseo urbano cuando esto es completamente contrario a derecho. Y otro de los aspectos que hemos observado preocupantes en materia municipal tiene que ver con la permanencia de la figura de la múltiple imposición económica. Es decir, muchos municipios están imponiendo un régimen de agentes de retención en materia municipal, independientemente de si las empresas o los establecimientos comerciales están ubicados en sus municipios. ¿Qué significa esto entonces? Que muchas de las empresas les hacen una retención de impuestos municipales y además cuando hacen su declaración de impuestos en el municipio donde le corresponden, también deben pagar impuestos precisamente por la misma masa de ingresos. Otro de los aspectos importantes que debemos destacar para este segundo semestre del año 2021 tiene que ver con la tercera zafra del impuesto a los grandes patrimonios. Hemos dicho hasta el cansancio que el impuesto a los grandes patrimonios es un impuesto antieconómico que es contrario a la realidad económica del país y además es un tributo que tiene una particularidad perversa y muy poco común. Yo diría que quizás es el único tributo del mundo donde no existe una base imponible perfectamente definida, con el agravante que la misma ley del impuesto a los grandes patrimonios le estableció a la administración tributaria la obligación de definir una metodología para el cálculo de esta base imponible. A estas alturas, faltan apenas un poquito menos de 2 meses para que se haga el cierre, digamos, contable y económico de las empresas para la determinación de este tributo y la administración tributaria no ha cumplido con esta obligación legal. Por lo tanto, corremos el riesgo de que estemos en presencia de una tercera zafra de unidad tributaria con el agravante que todavía no tenemos base imponible. Por lo tanto, las empresas y los contribuyentes obligados al pago de este tributo, pues estarán haciendo su mejor esfuerzo, haciendo su mejor determinación, a su real saber y entender, cuando la verdad es que la administración tributaria debería asumir la responsabilidad que le fue conferida por ley y emitir de una vez la metodología a que le establece la norma a los efectos de la determinación de esta base imponible. Un tercer aspecto que también vale la pena destacar en este momento tiene que ver con esta disparidad que surgió con la reforma al Código Orgánico Tributario para el año 2020, según la cual se sustituyó la unidad tributaria como unidad de medida para efectos sancionatorios y se estableció una figura llamada la moneda de mayor valor, publicada por el Banco Central de Venezuela. En este sentido, podemos decir que hay una absoluta disparidad y un acto de absoluta injusticia tributaria, porque es imposible concebir que un tributo, por ejemplo, en materia de impuestos sobre la renta, una persona natural que apenas gane 20 millones de bolívares en el año, que solo Dios sabe cómo habrá para sobrevivir con 20 millones de bolívares, de acuerdo a la ley de impuestos a la renta, está obligada a presentar la declaración de impuestos. Si esta persona no presenta la declaración de impuestos, entonces podría ser sancionada con 100 veces la moneda de mayor valor
publicada por el Banco Central de Venezuela. Y en este sentido hay una diatriba en Venezuela, porque el Banco Central hace una publicación diaria en la moneda de mayor valor. En esa publicación diaria que hace el Banco Central y que uno puede consultar a través del portal del Banco Central, encontramos que la moneda de mayor valor que aparece en ese reporte es la libra esterlina. Sin embargo, con base en nuestra experiencia en los procesos de verificación en los cuales hemos asistido a algunos contribuyentes, observamos que el euro que le aplicaran a esta persona. Que sea capaz de determinar efectivamente quién es la base imponible en Venezuela, que sea capaz de determinar los pagos como tal y no sea una moneda de curso legal. Está reconociendo el mismo Ejecutivo Nacional con esto que no tiene cómo controlar y medir los niveles de inflación, por lo tanto no puede corregir la unidad tributaria. Bueno, la verdad que parece ser exactamente lo contrario, ¿no? Toda vez que la metodología que se modificó el año pasado con la reforma del Código Tributario suponía que el valor de la unidad tributaria era obligante que se ajustara anualmente con base a la variación de los índices de inflación. De tal forma que cuando se cambia la metodología y se elimina la obligación de ajustar la unidad tributaria por la inflación, sino que se le da la potestad a la administración tributaria que con análisis internos previos establezca y fije el valor de la unidad tributaria, nos encontramos con la siguiente particularidad. Si se hubiese seguido la metodología de ajuste de la unidad tributaria con base a como establecía el antiguo código, hoy día el valor de la unidad tributaria superara los 5 millones de bolívares, de tal forma que las personas naturales o las empresas pudiesen tributar con base a esa base digamos, de cuantificación. Las tarifas tributarias volverían a ser progresivas, digamos, la base de exención de las personas naturales sería mucho más justa y no migrar a este sistema de moneda de mayor valor que, como dije antes, lo más grave de toda esta perversión es que están impuestas para el régimen sancionatorio. Y como todos sabemos, el Banco Central publica diariamente las variaciones a los tipos de cambio. ¿Qué significa esto? Que es imposible para un contribuyente saber cómo va a ser sancionado, porque la moneda de mayor valor hoy es una y mañana puede ser otra. E inclusive siendo la misma moneda, si hablamos del euro, entonces el valor del euro hoy es una cosa y mañana resulta siendo otra. Por lo tanto, si la administración tributaria o el gobierno central tuviese la voluntad, digamos, de aclarar o de definir una metodología para el cálculo de la unidad tributaria, tiene como herramienta precisamente el índice de inflación, que es el mejor indicador con el cual se puede contar para indexar esta variable. Debo destacar que desde la creación de la unidad tributaria en el año 94, siempre se usó esta metodología y todos los años se ajustaba la unidad tributaria según la variación de inflación que se producía en cada año. Hasta el año 2007, en el año 2007 la administración tributaria se separó, digamos, de una forma ilegal de esta metodología y comenzó a calcular su unidad tributaria con base a estimaciones propias, contrariando la disposición legal establecida en el Código Orgánico Tributario. Por lo tanto, sí existe una metodología con la que puede contar la administración tributaria para hacer este cálculo. Lo que se requiere, por supuesto, es disposición y voluntad para hacer el cálculo sin ningún tipo de manipulación que pudiera sugerir una distorsión de las variables tributarias. Bien, le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía y conocer el balance que puede hacer en materia fiscal y tributaria en el país en lo que ha sido este año 2021. Nosotros vamos a hacer la pausa. Nos acompañaba Héctor Orochena. Él es el licenciado en Ciencias Fiscales, consultor y además auditor. Estaba con nosotros la tarde de hoy vía Skype desde Tampa, Florida. Nosotros hacemos la pausa y ya volvemos.